No fue una nueva espada, ni una pólvora milagrosa, lo que salvó a Europa del ejército más rápido que el mundo había conocido. Fue algo que los jinetes de la estepa jamás habían enfrentado en su forma más peligrosa, una línea que no corría, una línea que no se quebraba, una línea que no respondía al miedo, con impulso, sino con método. Y cuando esa línea se levantó, no levantó escudos, levantó algo peor para un mongol, ballestas, pero no ballestas comunes, ballestas sostenidas por guerreros con armaduras orientales, disciplina férrea y un diseño que parecía imposible, capaces de soltar 5 flechas en una sola oleada, no para ganar por honor, sino para ganar por principio táctico. Corta el caballo y se cae el imperio. Bienvenido a tu canal, donde las batallas se sienten como una película y las armas antiguas no son objetos, sino decisiones que cambian el mundo. Hoy vamos a reconstruir la crónica secreta que explica la pregunta que quema por dentro. ¿Cuál fue la verdadera arma que destruyó a los mongoles en Europa? ¿Por qué un ejército imparable encontró su límite? ¿Y qué ocurrió cuando regresaron y encontraron un continente listo para ellos? El ascenso del imperio mongol no fue suerte, fue ingeniería humana, movilidad brutal, potencia de fuego a distancia, y una táctica que no parecía táctica, parecía brujería, la retirada fingida. Los europeos de aquella época entendían la guerra como un duelo grande, 2 bandos, campo abierto, choque, fuerza y orgullo. Los mongoles no jugaban ese juego, ellos peleaban como cazadores, te hacen creer que ganas, te hacen correr, y cuando tu formación se vuelve una masa sin mando, te arrancan la vida con flechas. Cada guerrero mongol podía disparar con precisión mientras galopaba, sus líneas giraban como engranajes, sus unidades se movían con una disciplina matemática, y aunque perdieran hombres, el conjunto seguía coordinado. En contraste, las coaliciones europeas se fragmentaban, cada noble quería brillar, cada contingente luchaba como su guerra, y cuando algo salía mal, el mando se rompía primero, y luego el cuerpo. En el año 1241, Europa miró al horizonte y vio lo que parecía el final. Primero, Mohi, en el reino de Hungría, 11 de abril del año 1241, los húngaros eligieron una posición defensiva cerca de un río, puentes, carros, fortificaciones improvisadas. Pero el comandante mongol, Subutai, un nombre que para muchos es sinónimo de estrategia fría, no atacó como un caballero europeo, atacó como un cirujano, cruces nocturnos, ataques desde múltiples direcciones, lluvias de flechas antes del golpe principal, y cuando el enemigo creyó ver una retirada, llegó el colapso. El amanecer trajo un paisaje que no se olvida, formaciones rotas, miles de hombres sin orientación, y un ejército que ya no sabía dónde estaba su centro. Luego, Legnica, en Polonia también en el año 1241, caballeros pesados, orgullosos, lanzándose contra un enemigo que se iba, persiguieron y perdieron, porque perseguir a un mongol no es valentía, es obedecer su guión. En cuestión de semanas, se abrió la ruta hacia el corazón de Europa, y por unos meses pareció que nada podía detenerlos, pero entonces ocurrió lo que casi nadie entiende bien, porque no fue dramático, no fue un duelo, no fue una espada legendaria, fue algo más aterrador, el mundo real. Los libros suelen decir que los mongoles se retiraron en el año 1242 porque murió el Gran Khan, eso explica parte, pero no explica la sensación extraña de esos meses. Si eran imparables, ¿por qué no se quedaron a terminar el trabajo? Porque la maquinaria mongola no vivía solo de matar, vivía de moverse, sus caballos necesitaban pastos abiertos, su táctica necesitaba espacio, su fuerza dependía de que el enemigo aceptara el pánico, pero Europa no era la estepa, bosques densos, montañas, ríos, castillos de piedra, y aldeas que al escuchar el terror aprendieron una regla simple: vacía el camino, quema lo que alimenta al invasor. Cada día que un mongol pasaba detenido frente a una fortaleza era un día en que su ventaja se evaporaba, menos pasto, menos movilidad, más enfermedad, más desgaste, y entonces apareció el verdadero muro, no un muro simbólico, un muro literal, la piedra. Europa comenzó a entender, con sangre, algo que el mongol odiaba: la guerra de asedio es lenta, y la lentitud es veneno para un ejército diseñado para correr. Hasta aquí la historia real ya es potente. Pero ahora entra tu sello de canal, porque en nuestra crónica alternativa Europa no solo se defendió con piedra, se defendió con un préstamo de Oriente. En esta crónica, después del primer golpe mongol, ocurrió algo que nadie habría imaginado.
Un grupo de guerreros orientales, mercenarios, exiliados, guardias de caravanas, hombres que habían cruzado rutas imposibles, llegó a las fronteras del continente con una oferta clara: no venimos a morir por tus reyes, venimos a enseñar a tus ejércitos a no caer en trampas. Los llamaron de muchas formas: guerreros del este, acero extranjero, sombras con honor, pero entre ellos se repetía una palabra como una marca: samurái. No llegaron como un ejército inmenso, llegaron como un núcleo de doctrina, y su primer diagnóstico fue brutal: Europa pelea por gloria, los mongoles pelean por colapso, si sigues peleando por gloria te van a convertir en polvo. Entonces introdujeron una idea que cambió todo: no intentes alcanzar al mongol, conviértelo en un hombre a pie. Y para eso no bastaba con ballestas comunes, necesitaban cadencia, necesitaban oleadas, necesitaban saturación. Así nació el arma secreta de esta historia, la ballesta de 5 flechas. Imagina la escena como miniatura, una hilera perfecta, armaduras orientales, máscaras rígidas, hombros cuadrados, y en las manos una ballesta que no se dispara como un disparo único, sino como una bofetada múltiple. 5 flechas en una sola descarga corta. No era para ser preciso, era para hacer lo que los mongoles detestan: quitarles el espacio, porque el jinete mongol vive de moverse con libertad, pero si el aire se llena de proyectiles, ya no hay libertad. Los samuráis enseñaron una regla simple a los defensores: no apuntes al hombre, apunta al caballo. El caballo es el motor, el caballo es la vida, el caballo es la logística. Sin caballo el arquero montado deja de ser arquero montado, se vuelve un soldado a pie, lejos de casa en un continente que no entiende, en clima hostil, rodeado de muros. La ballesta de 5 flechas tenía una función psicológica también. Cuando los mongoles entraban a rango, esperaban el clásico intercambio: disparos espaciados, respuesta lenta, tiempo para maniobrar. Pero aquí, el primer contacto era un shock, una descarga, otra descarga, otra descarga. No te mato por elegancia, te rompo por saturación. Y eso cambia el comportamiento del enemigo, porque por primera vez el mongol sentía que moverse rápido no lo salvaba, lo metía más rápido dentro del rango de muerte. Los samuráis no solo trajeron un arma, trajeron un patrón, una formación defensiva diseñada para no romperse ante la retirada fingida. Primera línea, ballesteros con las 5 flechas, disparo por orden, no por impulso. Segunda línea, lanzas largas y picas, un bosque de puntas. Tercera línea, reserva móvil para cerrar flancos, no para perseguir. Y lo más importante, prohibición absoluta de persecución. Si el mongol finge huir, tú no corres, tú recargas. Si el mongol gira, tú no te separas, tú aprietas la línea. Si el mongol rodea, tú no improvisas, tú cierras pasillos con obstáculos. Aquí entra el segundo ingrediente: barreras, estacas, zanjas, trampas anticaballo. La velocidad se convierte en problema, y entonces llega el momento que rompe mitos. Los mongoles intentan su táctica favorita y no funciona, porque no hay persecución. Y sin persecución, la retirada fingida es teatro vacío. En nuestra crónica, una fortaleza clave resiste, no por romanticismo, por diseño: muros de piedra, ballestas desde altura, y en los puntos débiles, samuráis con las 5 flechas, disparando no al pecho del jinete sino al cuello del caballo. El resultado es brutal: caballos cayendo, formaciones desordenadas, columnas que se vuelven lentas. Los mongoles intentan asediar, pero el asedio roba tiempo, y el tiempo roba caballos. El comandante mongol entiende la trampa: cada día aquí es un día menos de movilidad, cada día aquí es más enfermedad, cada día aquí es más desgaste. Y por primera vez en la campaña ocurre lo impensable: se alejan, no porque tengan miedo, porque el costo se volvió demasiado alto. Europa aprende una lección que la marcará para siempre: no basta con ganar batallas, hay que construir un mundo que le niegue al enemigo su ventaja. Décadas después, los mongoles regresan, y aquí está el giro narrativo que hace tu video viral. La primera vez, Europa no estaba lista. La segunda vez, Europa ya no era Europa, era una red de castillos, una red de muros de piedra, una red de defensas en profundidad, y en nuestra crónica, una red de unidades entrenadas bajo una doctrina: no perseguir, saturar, derribar caballos, resistir en piedra. Los mongoles entran esperando repetir el terror, pero lo que encuentran es otra cosa: pueblos que se vacían,
caminos sin comida, fortalezas que no caen rápido y líneas de ballesteros que descargan en oleadas. La campaña se acelera, pero hacia el desastre, porque cuando el invierno llega, el mongol no está conquistando, está sobreviviendo, y sobrevivir no es lo mismo que dominar. En los pasos de montaña, columnas mongolas reciben emboscadas. En valles estrechos, su movilidad no sirve. En fortalezas, su asedio se vuelve lento. Y en cada intento de carga, las 5 flechas vuelve a decir lo mismo: sin caballo no hay imperio. Al final, se retiran. Y el continente por primera vez respira. No fue una batalla, fue un cambio mental. Europa dejó de jugar el juego de la estepa. El arma secreta no fue solo la ballesta, fue la combinación: piedra para resistir, obstáculos para frenar, disciplina para no perseguir, y esa hilera de samuráis disparando como un reloj: 5 flechas, recarga, 5 flechas, recarga, una máquina humana, porque al final, esa es la verdad que quema. Los mongoles no fueron derrotados por una espada más fuerte, fueron derrotados por un mundo que aprendió a decirles: aquí tu velocidad no manda. Y ahora te pregunto algo, para comentarios: ¿crees que un imperio como el mongol, si hubiera tenido tiempo suficiente, habría adaptado una ingeniería de asedio y logística capaz de romper este muro de piedra y ballestas? ¿O este fue de verdad el límite natural de su poder? Lo que casi nadie cuenta es esto: cuando un reino decide volverse fortaleza, no solo construye muros, construye una nueva forma de vivir. Después de la primera invasión, Europa no solo enterró muertos, enterró ilusiones. Los nobles dejaron de creer que la guerra se ganaba con honor, los campesinos dejaron de creer que los castillos eran símbolos, y los reyes dejaron de creer que podían improvisar con promesas. La pregunta cambió. Ya no era ¿cómo los vencemos en campo abierto? Era ¿cómo hacemos que su campo abierto no exista? Ahí empieza el verdadero giro de tu historia, porque los mongoles no fueron detenidos por una sola victoria, fueron detenidos por algo más difícil de romper: una red de piedra, una red de fosos, una red de torres, una red de líneas de fuego que se cruzaban como cuchillas invisibles, y en la punta de esa red, como un rumor que se extendía de fortaleza en fortaleza, estaba la doctrina que los guerreros del Este enseñaron: no corras, no persigas, no te enamores de la gloria, recarga, aguanta, derriba caballos. Suena simple, pero cambiar el instinto humano es más difícil que levantar un muro. En la crónica, el rey que sobrevivió al desastre caminó entre cenizas y entendió algo que le heló la sangre: mis ejércitos pueden morir en un día, pero una fortaleza puede resistir meses. Entonces firmó decretos que parecían administrativos, pero eran guerra. Si un noble quería tierras, debía levantar piedra. Si un señor quería privilegios, debía pagar torres. Si una ciudad quería comercio, debía fortificarse. No fue un acto de heroísmo, fue una operación. Y pronto la región comenzó a cambiar de rostro. Donde antes había campos abiertos, ahora había miradas desde lo alto. Donde antes había caminos libres, ahora había puertas. Donde antes había aldeas indefensas, ahora había refugios escalonados. La defensa se volvió profunda, no una muralla única, sino capas. La idea era brutal: aunque el enemigo ganara en un punto, no ganaría el reino. Y dentro de esas fortalezas ocurrió algo todavía más inquietante: la guerra dejó de pertenecer solo a caballeros, porque la ballesta no exigía una vida entera de entrenamiento, exigía disciplina, manos firmes y un corazón que no se derrumbara. Y eso significaba que, tras los muros, casi cualquiera podía matar a un jinete si le daban tiempo. El enemigo que vivía del miedo empezaba a enfrentar un continente que se estaba volviendo inmune al pánico. Aquí es donde tu imagen central se vuelve escena. Imagina una fortaleza fronteriza al amanecer, la niebla baja, el sonido del metal, y en la muralla una hilera que parece estatua, samuráis con armaduras imponentes, hombros anchos, cascos que recortan el cielo, y en las manos esa ballesta imposible. No disparan por ansiedad, no disparan por odio, disparan por orden. Un oficial levanta una bandera corta, un gesto mínimo, y entonces ocurre la descarga de 5. No una flecha, no 2, 5. 5 golpes de aire que cortan el amanecer. El enemigo escucha algo nuevo, no el silbido aislado de una flecha, sino una ráfaga que suena como dientes. Luego viene el segundo movimiento, el que convierte esa arma en doctrina: recarga en bloque. Un arma así no se vuelve mortal por sí sola,
se vuelve mortal cuando muchos la usan como si fueran uno. La hilera recarga, sincroniza respiración, vuelve a apuntar, y el mongol que vive de entrar, morder y salir, entiende el problema. Si entra, recibe; si se queda, recibe más; si gira, recibe por los flancos; si retrocede, no provoca persecución, solo provoca otra recarga. El campo abierto deja de ser su hogar. Ahora es un pasillo de muerte. La mayoría piensa que el mongol perdió por piedra resistente. Sí, la piedra fue crucial, pero la piedra sola no basta si tus hombres se quiebran. El golpe real fue psicológico. Los mongoles necesitaban ver que el enemigo se desordenaba, necesitaban que alguien corriera, necesitaban que la adrenalina europea hiciera el trabajo, pero cuando enfrentaron líneas que no perseguían, se quedaron sin su música, y entonces cometieron errores. Intentaron acercarse en masa, y las 5 flechas no buscó héroes, buscó caballos, porque esa era la regla samurái aplicada a la guerra europea. El caballo es el imperio. Derriba el caballo y derribas la campaña. Cuando los caballos comenzaron a caer, los jinetes se volvieron carga inútil. Los arcos montados perdieron el ángulo. La maniobra se volvió torpe. La retirada fingida se volvió retirada real. Y ahí aparece el secreto que hace que tu audiencia se quede. Los mongoles podían ganar batallas, pero comenzaron a perder tiempo. Y el tiempo en esa campaña era más valioso que el oro. Un ejército nómada puede sobrevivir cuando el mundo es pasto, cuando hay espacio, cuando el enemigo no vacía el camino. Pero esta vez el continente reaccionó como un organismo. Ciudades cerraron puertas, pueblos se escondieron tras piedra, graneros se vaciaron, rutas se negaron. El invasor no encontraba premios, encontraba muros, y cada muro era una decisión económica. Mientras el mongol esperaba, sus caballos comían menos. Mientras el mongol insistía, sus hombres enfermaban. Mientras el mongol golpeaba piedra, su ventaja se evaporaba, y el paisaje europeo hacía lo suyo: bosques que rompen formaciones, ríos que ralentizan, montañas que vuelven ridícula la caballería. En las llanuras, los mongoles eran tormenta, en los pasos estrechos eran fila, y una fila puede ser emboscada. Décadas después, los mongoles regresaron. Esta parte es la que debes narrar con tono de película de terror histórico. Europa escucha rumores, una frontera cae, un mensajero llega sin voz. Los reyes recuerdan el año del desastre como si fuera una pesadilla que nunca se fue. Pero ahora, cuando la sombra se acerca, no hay pánico abierto, hay preparación. Los mongoles cruzan esperando repetir el guión, y se topan con algo que los enfurece: castillo, 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 piedra como dientes en el mapa. Intentan rodear, encuentran otra fortaleza, intentan forzar, encuentran ballestas, intentan provocar persecución. Nadie corre, y entonces, como un eco del pasado, aparece la hilera samurái. En un punto clave del camino, donde el terreno obliga a elegir un paso estrecho, se plantan como si fueran parte del paisaje, armaduras oscuras, máscaras inmóviles, ballestas listas. El comandante mongol ordena una carga para romper el paso, y ahí lo ven, las 5 flechas en acción de cerca. No parece una defensa, parece una ejecución. Los caballos caen primero, los jinetes ruedan, la columna se detiene, los de atrás chocan, la velocidad se convierte en caos. El mongol intenta hacer lo que siempre hace, abrir flancos, pero el paso no lo permite. Y cuando se retiran, no es una retirada estratégica elegante, es huida, con miedo, porque ahora los perseguidos no son europeos, son ellos. Los mongoles no fueron vencidos porque Europa se volvió más valiente, fueron vencidos porque Europa se volvió más fría. La piedra no sangra, la piedra no se asusta, la piedra no persigue, y detrás de la piedra la ballesta no requiere honor, requiere repetición. Y esa es la frase que puede cerrar tu video como un martillo. La velocidad ganó el mundo, hasta que chocó contra algo que no se mueve. Los mongoles podían incendiar aldeas, podían destruir ejércitos en campo abierto, pero no podían retener un continente que se encerraba tras roca y convertía cada día de campaña en un día de hambre. Y ahora la pregunta final, perfecta para comentarios: si los mongoles hubieran traído toda su ingeniería, todos sus especialistas, toda su paciencia, ¿habrían adaptado su imperio para romper Europa castillo por castillo, o su naturaleza nómada era desde el principio una prisión invisible?